Buenas tardes. ¿Se escucha? Ya. Gracias, Fer. Hola, Teresa. Hola, Marie. Bueno. Estamos todos, así que vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Buenas tardes a todas y a todes. En nombre de la Comisión Directiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, le damos las bienvenidas. Agradecemos a Fernando y a Teresa su disposición para estar hoy acá con nosotros. Sin duda son muchas las preguntas que ha disparado el anuncio de la retirada de tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y el avance vertiginoso y rotundo del Talibán. Pero la única pregunta que a nosotros nos convoca hoy es qué podemos hacer por el pueblo afgano, desde acá, desde Argentina. En particular, nos interesa saber de qué manera concreta podemos ayudar a las mujeres y a las niñas, a los activistas y a las activistas de todo tipo, especialmente a los defensores de los derechos humanos, que están ahí en el territorio. Y no necesariamente nuestra preocupación es a ayudarlos a emigrar, sino más bien a poder vivir en su país con el mayor grado de libertad para vivir sus vidas como mejor les parezca. Porque por lo que vemos, por lo que sabemos, por los testimonios que recogemos y recogimos, si hay algo que ha cambiado en estos 20 años, es la situación de las mujeres en la vida política, social y económica y cultural del país. Las mujeres han ganado independencia, han ganado poder. Y el pasado talibán y sus rígidas interpretaciones sobre el Islam nos alertan sobre un posible y inminente retroceso en estos aspectos centrales de la vida de miles de familias y mujeres y niñas afganas. Debemos ser claros. Nos cuestionamos que los talibanes vivan como ellos creen que deben vivir de acuerdo con sus creencias religiosas. Si no cuestionamos que en todo caso impongan esa forma de vida a sus conciudadanos y conciudadanas que desean vivir y desarrollarse en base a otras creencias o a otras interpretaciones, incluso de las leyes del Corán. Ahora, mientras actuamos para proteger o ayudar a proteger la vida y generar conciencia en todo el mundo de la necesidad de proteger la vida de cientos de miles de mujeres y activistas afganas, queremos también conocer más del pueblo afgano. Queremos que nos cuenten, saber cómo es su sociedad y qué podemos esperar de lo que viene. Y por eso hoy convocamos a Teresa y Fernando, que muchos saben para contestarnos estas preguntas. Así que sin más, las dejo y los dejo con nuestra directora ejecutiva, Mariela Belsky. Para ella nos va a contar las acciones que está emprendiendo Amnistía ya mismo alrededor de todo el mundo y también va a conducir la conversación que tendremos a continuación. Así que muchas gracias, Marie, todo tuyo. Bueno, primero agradecer especialmente a Teresa y Fernando porque la verdad es que con mucha franqueza este evento lo organizamos medio en 4 o 5 días. Para Amnistía Internacional el interés que se ha mostrado por parte de la sociedad argentina respecto a lo que está pasando en Afganistán es como una noticia que estemos mirando un poco para afuera y menos para adentro, algo que nos cuesta bastante. Parte de nuestro trabajo justamente es poder posicionar la agenda internacional vinculada a todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, y no es algo que nos ha sido fácil en estos años porque no somos un país. La verdad que solemos estar mirando lo que pasa afuera. Así que bienvenido este interés por lo que está pasando en Afganistán.
y bienvenida toda la solidaridad que podamos aportar desde nuestro país para con la comunidad, la sociedad afgana. Y cuando digo esto, probablemente varias y varios de ustedes se preguntan, ¿pero qué podemos hacer desde acá? Y la verdad es que no tienen idea de todo lo que podemos hacer desde acá. Para hacerla corta, voy a contar qué estamos haciendo en la Amnistía, cómo estamos trabajando, contarles que hace aproximadamente un mes nosotros tenemos un equipo específico que trabaja en Afganistán. Nuestro equipo de Afganistán estuvo hablando con testigos presencialmente en territorio y tomando testimonios realmente desgarradores de asesinatos perpetrados por los talibanes luego de que hayan tomado control de lo que es la provincia de Ghazni, que probablemente por ahí después alguno de nuestros invitados hable de eso, o no, pero... y tenemos como información realmente muy cercana porque acabamos de estar ahí justamente. Y de hecho nuestros investigadores tuvieron que salir en este contexto. Básicamente de Amnistía Internacional estamos pidiendo a la comunidad internacional que tome todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salida segura de Afganistán de todas las personas que están en la mira de los talibanes. Esto incluye agilizar todo lo que es visados, prestar apoyo a las evacuaciones, ofrecer cuotas de reasentamiento y suspender todas las expulsiones y devoluciones forzosas. A Estados Unidos especialmente, que garantice la seguridad permanente en el aeropuerto durante las evacuaciones. Estas deben llevarse a cabo durante un tiempo necesario para evacuar a todas las personas que sea posible. Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que corrijan el error que cometieron en la sesión especial del martes 24 de esta semana, en donde no se creó una misión de investigación especial en Afganistán para monitorear e informar sobre la situación en ese país. Esto el Consejo de Seguridad no lo hizo esta semana. Estamos pidiendo que lo haga el Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad que apruebe una resolución de emergencia para pedir a los talibanes que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y protejan a la población civil. Desde nuestra organización lanzamos una acción de firmas que vamos a compartir ahora en el chat para pedir a la comunidad internacional que demuestre su compromiso para proteger a las personas que están huyendo del conflicto y para que las mujeres y niñas afganas puedan ejercer libremente sus derechos. Aunque ustedes no lo crean, estas firmas nosotros las mandamos a este equipo de Afganistán y son entregadas a las autoridades pertinentes. Y no es solo Argentina, son más de 160 secciones de amnistía que estamos haciendo exactamente lo mismo. Por otro lado, nuestro equipo de respuesta a crisis, que es otro equipo distinto al de Afganistán, está trabajando para que las personas tengan la oportunidad de escapar de forma segura a través de un fondo que ponemos desde Amnistía de Emergencia para poder sacar a estas personas y brindamos contención psicológica y apoyo económico a quienes son la población más vulnerable. Todo ello es posible gracias al aporte voluntario de individuos de todo el mundo que aportan a nuestra organización. Y para cerrar, porque si no se va a hacer muy largo, quiero contarles que desde Amnistía Argentina enviamos una carta a la Cancillería Argentina para asegurarnos, por un lado, que el Estado argentino, como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hiciera todo lo que está a su alcance para lograr que el Consejo adopte una resolución contundente en la sesión especial que tuvo el 24 de agosto. Lamentablemente la resolución no creó una misión de investigación, pero esperamos que el Consejo de Derechos Humanos lo corrija. Y junto a la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas enviamos una nota conjunta a las autoridades argentinas poniéndonos a disposición para brindar apoyo ante todo lo que Argentina pueda hacer para recibir e integrar a personas afganas que tengan necesidad de protección internacional, como están haciendo países como para dar un ejemplo, Canadá, Chile. Bueno, termino acá. Vuelvo a agradecer la predisposición de Teresa y Fernando. Quiero contarles que Teresa es periodista, corresponsal actualmente de Al Jazeera, fue corresponsal de guerra y hace 14 años que trabaja para la cadena Al Jazeera, que es el principal canal de noticias del mundo árabe. Es tal vez una de las periodistas argentinas que más veces estuvieron en Afganistán, no solo en Kabul, la capital, también en zonas rurales. Viajó más de media docena de veces. Fernando Duclos es periodista, trabajó en diversos medios en Argentina, los últimos 13 años vivió en Brasil y fue corresponsal para la agencia DPA.
En el 2014 publicó Crónicas Africanas y más tarde el libro Periodistán, cuyo nombre coincide con su cuenta de Twitter, y actualmente, entre otros medios, trabaja en el canal IP Noticias. Así que voy a empezar haciéndole una pregunta a Teresa, y es, ¿qué significa la llegada de los talibanes al poder en Afganistán? La primera, bueno, hola a todos. Yo creo que lo primero que se me viene a la mente cuando yo me enteré, yo empecé a ir a Afganistán en el 2001, y cuando me enteré que los talibanes habían llegado a Kabul, fue como que cuando te quedás como, ¿cómo puede haber pasado una cosa así tan rápida, ¿no? Después de pensar y pensar, es como que empieza a parecer que demuestra lo que fue el objetivo de Estados Unidos, que era, después de que invadieron Afganistán, el primer objetivo era buscar a Osama Bin Laden, después sacar a los talibanes del poder, y después había un proyecto de generar, digamos, una democracia en Asia Central, ¿no? También demuestra para mí un fracaso enorme de lo que son las guerras convencionales que vimos desde el 2001 y desde que se empezaron estas guerras contra el terrorismo. Esto es el fin de lo que pasó en Afganistán, pero también pasó en Irak, ¿no? Un poco una invasión de Estados Unidos que terminó con una guerra civil en Irak, etc. Yo cuando empecé a ir a Afganistán en el 2001, la guerra se ganó muy rápido. Los americanos entraron, la guerra duró más o menos 1 año y medio, 2 años, hasta que los talibanes salieron del poder, pero a partir de ahí ya se inició lo que sería una guerra de guerrillas en donde los talibanes atacaban en primavera-verano y se replegaban en el invierno, que son, digamos, son épocas muy, muy frías en las zonas de montañas, etc. Entonces ellos se replegaban, y todos los años volvían estos ataques de los talibanes. A mí me pasó de estar muchas veces digamos, con el ejército de Estados Unidos, pero también con zonas de población civil, y lo que permanentemente escuchabas era, cuando hablabas con la gente en Afganistán, hablaban de ataques con drones, de cuerpos paramilitares entrenados por Estados Unidos buscando talibanes, una enorme cantidad de víctimas civiles en estos ataques, y que pese a todo esto los talibanes siempre volvían, ¿no? Es decir, era como un recurrente en donde nunca se terminaba. Todo esto terminó en su momento, se empezó a hacer un acuerdo, negociaciones de paz, que estas negociaciones de paz están pasaron en Doha, hoy siguen esas negociaciones en Doha, en Qatar, para intentar lograr un alto el fuego. Esto empezó durante el gobierno de Donald Trump. Se había logrado un cese al fuego en un momento para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Ese acuerdo, digamos, los talibanes en ese momento no respetaron el alto el fuego, siguieron, digamos, con los ataques a fuerzas de la OTAN y contra el ejército afgano específicamente. Y bueno, cuando finalmente Estados Unidos anuncia que va a salir, empezaron a avanzar hacia Kabul. Creo que es importante marcar varias cosas, ¿no? Que fue lo que facilitó esta llegada de los talibanes a Kabul, que fue el tipo de entrenamiento del ejército afgano, una dependencia absoluta en el apoyo de Estados Unidos, en el apoyo aéreo de Estados Unidos en la lucha contra los talibanes, un desencanto enorme por parte de la población civil que facilitó también esa llegada, el apoyo de Estados Unidos y otros gobiernos a gobiernos tradicionalmente visto por los afganos como tremendamente corruptos, ¿no? Vos ibas a diferentes partes de Afganistán y siempre te decían cómo viven los políticos, y vas en Kabul y hay unas ciertas calles que están llenas de mansiones nuevas, y eso no pasa desapercibido para muchos de los afganos. A mí me pasó, por ejemplo, de estar en una zona cerca de Jalalabad, en donde estaban construyendo una nueva estación de policía. Esta estación de policía iba a ser lo que iba a asistir a esa población, no solo en la lucha contra los talibanes, sino también iba a resolver los problemas de crimen normales. Y el día ese que la estaban levantando, por error, el ejército de Estados Unidos estaba ahí, cortó las cañerías de agua. La gente se quedó sin agua, en una zona terriblemente árida. Entonces inmediatamente después empiezan a caer con botellas de agua, ¿no? Y la gente me empieza a mirar a mí y venía con estas botellas y me decía, ¿pero qué hago yo con una botella
escrita en inglés, en donde van a venir mañana los talibanes y me van a matar porque tengo una botella de lo que ellos dicen es un ejército de ocupación. Yo creo que esto demuestra que para mí es importante destacarlo, ¿no? ¿Quiénes son los talibanes? Es decir, los talibanes son parte de la sociedad afgana, no son extraterrestres que caen y quieren imponer una ley, la Sharia o la ley islámica. Son personas que tienen una lectura del Islam radical, pero también son parte de la cultura afgana, ¿no? Son en su mayoría pashtunes, son zonas hacia el sur del país o hacia la frontera entre Pakistán y Afganistán, muy conservadoras. Ellos creen que, digamos, es parte de esa cultura también que ellos, digamos, quieren adaptar para Afganistán en general. Entonces, cuando me preguntás qué quiere decir, ¿no?, la llegada, es eso, ¿no? Es el fracaso de la política exterior de Estados Unidos, de lo que querían hacer en Afganistán, que iba a ser como una especie de ejemplo que no terminó siendo, del fracaso de esta guerra contra el terrorismo que conocemos. Yo creo que la gran pregunta ahora que se viene después de esto, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, no es solamente que los talibanes llegaron al poder, sino algo de lo que nadie habló, que es, en Afganistán ya está operando desde hace bastante tiempo el Estado Islámico. Ya hemos visto de lo que es capaz el Estado Islámico en Siria, en el norte de Irak, en Mosul, y ahora hubieron 2 atentados en el aeropuerto de Kabul con decenas de muertos. Evidentemente esto demuestra que se viene un periodo de violencia en Afganistán, no solamente por estos enfrentamientos que pueden existir entre los talibanes, el Estado Islámico, sino también que pensar Afganistán como un país o como una sociedad me parece que es un error, ¿no? Afganistán son diferentes partes. Vos vas a la zona de los Hazaras y es un país, vos vas hacia el sur y es otro país. A mí me ha pasado estar en Kandahar, por ejemplo, donde están estos señores de la guerra, con hectáreas de opio, por ejemplo, y de amapolas, que es lo que hace que se produzca el opio, y es otro país completamente distinto, ¿no? Es un país de una riqueza cultural enorme, pero que al mismo tiempo es muy, muy difícil de unificar bajo un solo gobierno. El gran desafío para los talibanes ahora es qué tipo de gobierno van a lograr hacer. Lo que estamos viendo es que en estas negociaciones que siguen pasando y que todavía están teniendo lugar en Doha, están tratando de armar un gobierno de coalición. Está Hamid Karzai, que es el expresidente de Afganistán, y otros miembros importantes, otros políticos importantes que están tratando de ver de cómo hacer un gobierno más inclusivo, ¿no? O más de coalición. Hay que ver si esto pasa. Digamos, los talibanes habían hecho una cosa parecida cuando llegaron al poder y eso no sucedió. Creo que sí es importante destacar que el mundo de hoy no es el mundo de hace 20 años, ¿no? Entonces yo creo que están muchos más controlados. Creo que la comunidad internacional juega un rol importantísimo, porque sí creo que es importante respetar esta cultura. A mí siempre cuento algo que me parece importante destacarlo, porque estoy viendo en muchos medios que de repente el islamismo radical. Y yo tengo una muy amiga mía, Jordana, que es musulmana, que usa el hijab, ¿no?, en la cabeza. Y una vez me preguntó, yo le decía, no, bueno, que el velo, el no velo. Y me dice, ¿vos te sentís más libre? ¿Pensás que sos más libre que yo porque te podés poner un bikini, ¿no? Y para ella el respetar su cultura y su elección de usar un hijab era muy importante. Y me parece que esto es algo crucial, ¿no? Es parte de respetar que las mujeres tengan el derecho a decidir, o que, digamos, los afganos tengan el derecho a decidir. Así que hay que ver qué tipo de gobierno se viene, qué tipo de presión va a haber sobre los talibanes. Afganistán es un país extremadamente pobre, hay 14 millones de personas que tienen necesidad de asistencia alimentaria, el país está quebrado, depende de un 75% de asistencia internacional para, digamos, suplir las necesidades básicas o para pagar sus costos, depende del Fondo Monetario Internacional también. Entonces hay que ver qué tipo de gobierno se arma, qué tipo de negociación se logra, si se logra que haya respeto por aquellos que en algún momento pueden haber trabajado para la OTAN o para Estados Unidos, o incluso periodistas, ¿no? Hoy estaba escuchando de gente que conozco que están aterrorizados porque trabajaron para agencias de noticias internacionales y pueden ser marcados por los talibán, por ser parte de la oposición o por ser considerados infieles. Entonces, bueno,
creo que todavía hay que ver, que es muy, digamos, muy pronto para saber qué tipo de gobierno van a hacer, qué cosas van a hacer, pero también es importante mostrar que no es, vos tenés un gobierno en este momento, ¿no? Pero también qué tipo de control tienen sobre sus fuerzas alrededor del país, si van a poder formar un gobierno, es decir, porque una cosa es librar una guerra y llegar a Kabul, y otra cosa es gobernar y resolverle los problemas a la gente, y hay que ver si la gente lo soporta o no. Entonces, creo que está todo por verse. Lo que sí creo que después de ver los atentados de hoy, van a ser días muy, muy difíciles, semanas muy difíciles, meses muy difíciles para toda la población afgana, y especialmente para aquellos que están desesperados por salir del país, ¿no? Porque están realmente aterrorizados de lo que les puede pasar. Gracias, Teresa. Fernando, te quería preguntar, bueno, Teresa habló de la Sharia, no sé si se dice así, pero bueno, ¿qué es la Sharia? Y un poco que nos cuentes esto que ella mencionaba como que hay distintas Afganistanes, ¿no? Hay distintos grupos en Afganistán, como hacer un recorrido por Afganistán para que tengamos una idea de cómo es y cómo es la sociedad y cómo vos creés, porque conocés que la sociedad está sintiendo esto, digamos, me imagino que hay una parte que está cómoda y una parte que está incómoda, como bien Teresa decía, no sé si puedes profundizar un poco esto. ¿Se escuchó? No, Fer, estabas muteado. Ah, Estás muteado. Ahora está sí, Ahí. ¿no? muteado. Ahí está, Sí, sí, bueno. sí. Cosas de la pandemia. Bueno, no, decía que primero que todo para mí es un honor agradecer la invitación a exponer. No solo expongo, sino que aprendo principalmente, porque para mí como periodista, digamos, con menos años de experiencia, escuchar a Teresa es un aprendizaje total y absoluto. Ella estuvo 6, 7 veces en Afganistán, yo estuve una. Estuve en Kabul y Mazar-e Sharif nada más. Me encanta el país, creo que ella, como yo, si algún día nos tomamos un café y charlamos, vamos a coincidir que es adictivo por poco, fascinante, que uno va y no puede volver después. Es un país increíble, con todos sus problemas, ¿no? Por supuesto, yo salía a la calle. ¡Wow! Como lleno de estímulos por todos lados, o sea, es como un terreno fértil periodístico que no termina nunca, lamentablemente, entre tanta pobreza, miseria y devastación. Bueno, ¿qué es la Sharia? Entre todas las preguntas ahí que Mariela me hacía, creo que la Sharia es una palabra muy malinterpretada también por Occidente, ¿no? Ya de por sí uno dice Sharia y parece que tiene esta carga de las mujeres que no pueden salir de sus casas, y lo cierto es que la Sharia en última instancia es la jurisprudencia islámica. Sabemos que la jurisprudencia islámica se deriva principalmente del Corán, que es el libro sagrado, después de la Sunna, que son el conjunto de tradiciones y acciones que se dice que el profeta Mahoma hizo en su vida, digamos, y que muchas personas después incorporaron como ejemplo de lo que hay que hacer después o el camino a seguir, después de interpretaciones de expertos, eruditos que estudiaron mucho. Pero a ver, uno puede leer el Corán, que como cualquier libro es un libro de interpretación de 1000 formas. Hay un pasaje del Corán que dice que nada que se haga por coerción o coacción puede ser válido, y hay otro pasaje que dice que las mujeres deberían cubrirse. Entonces, ¿en cuál pasaje uno se fija o cuál pasaje prioriza a la hora de decir que un velo puede ser obligatorio? ¿El que dice que hay que cubrirse o el que dice que nada debe ser por coacción y todo debe surgir, digamos, de la propia iniciativa de uno? Como cualquier libro, como cualquier acción humana, como cualquier minuto de nuestras vidas, el Corán y la religión, cualquiera, no solo la islámica, es sujeto de interpretación, y además las religiones en última instancia son modos de vida. Un católico de Bolivia vive de una forma completamente diferente a un católico de Irlanda, por más que los dos sean católicos, y un católico del Opus Dei de Bolivia vive completamente diferente a mí, que digo que soy católico porque festejo la Navidad. Entonces, en ese sentido, bueno, dentro de lo que es el Islam y particularmente dentro de lo que es la jurisprudencia islámica, es decir, la Sharia,
hay un montón de escuelas, hay un montón de interpretaciones, hay un montón de corrientes a seguir, hay un montón de formas de entender el mismo pasaje de un mismo libro, digamos, ¿no? Es como nos pasa también a todos, digo, ni siquiera hay que hablar de religión, lo que para una persona significa Marx, para otro significa otra cosa, y los dos al cabo están hablando de la misma persona. El tema es que, claro, evidentemente en estas interpretaciones muchas veces va gran parte de una sociedad atrás, tienen otras implicancias en la vida, y más cuando cualquier persona que estuvo en un país musulmán sabe que para mucha gente el Islam no es solamente una religión, que aguanta sin comer para después llegar a las 7 de la tarde y poder comer algo, que cuando uno está en un lugar y siente toda esa energía de 500 personas al mismo tiempo esperando por algo, y el júbilo que se produce cuando de repente esa hora llega, y la comida conjunta y el compartir, digo, eso también es parte de la religión, que creo que ya de por sí impone un montón de prácticas colectivas, que obviamente permean la sociedad. Entonces la Sharia es eso, es simplemente la jurisprudencia islámica. Para los talibán, la forma que ellos tienen de entender la jurisprudencia islámica es extrema, lo que decíamos antes, ¿no? Las mujeres por poco no pueden salir a la calle solas porque deben consagrarse completamente a la familia y al deber religioso. Al ladrón se le debe cortar la mano sin más, a la adúltera o al adúltero debe lapidársela a vista del público para que la gente aprenda. Bueno, un montón de interpretaciones, ¿no? Que a todos nosotros cuando las escuchamos nos resultan terroríficas. La verdad es esa, pero es una interpretación de tantas posibles, la más extrema, ¿no? Al cabo, no es común, de nuevo, pasar por algún país musulmán y que un musulmán te diga, los talibán no son musulmanes, porque le están haciendo daño a nuestra religión, porque hacen que todo el mundo piense que todos los musulmanes somos talibán, porque la religión nuestra es pacífica y ellos no lo son, en fin, digo, obviamente dentro de cada religión, pero lo cierto es que la Sharia es esa, es eso, es la jurisprudencia, es la forma de entender el derecho islámico. Pensemos que para mucha gente musulmana, en cuanto el Islam es su modo de vida, cada cosa que hacen casi que tienen que saber si está permitido o no. Por eso hay algunas comidas que se pueden y otras que no. Bueno, hay algunas mascotas que están bien, otras que no, todo se pregunta, todo se consulta, al menos la gente, digo, que esto se preocupa, ¿no? por la religión y por hacer lo que la religión le permite, pero bueno, la Sharia es eso, la Sharia en sí no tiene nada de malo inmanentemente, después, bueno, uno dirá que es malo y que es bueno, pero obviamente la interpretación que los talibán hacen de la Sharia, es decir, de la ley islámica, de la jurisprudencia, sin duda es muy extremista, muy conservadora, ultra religiosa, en algunos casos hasta podríamos decir medieval, y eso un poco nos espanta a todos y todas, ¿no? Pero la Sharia, en síntesis, es eso. Y después, bueno, sí, a ver, Afganistán, como decía Teresa, es un país complicadísimo, apasionante. La diversidad de Afganistán y los problemas tampoco son 100% culpa de Afganistán. Cuando Inglaterra trazó la línea Durand, que es la que separa Afganistán de Pakistán, dividió porque sí, porque, digamos, no tuvo otra mejor idea, un territorio que era Pashtunistán, que era la tierra de los pastunes. Así quedaron muchos pastunes del lado de Pakistán, muchos pastunes del lado de Afganistán, cuando tal vez podrían haber tenido directamente su propio país, todos de la misma etnia, regirse por sus códigos, por su forma de administrar el poder, por su forma de entender la sociedad. En fin, como decía Teresa, no es lo mismo un hazara, que son chiitas, que un pastún, que generalmente son sunitas, que un uzbeco, como yo estuve en Mazar-e-Sharif, por ejemplo, en el norte, y son completamente diferentes, que un tayiko, que son los que en algún punto más cara le plantaron a los talibán en su primer gobierno, ¿no? Es un país terriblemente complejo que está en el corazón del mundo, y eso es al mismo tiempo su belleza y su tragedia, me parece. Si uno mira Afganistán, está muy lejos del mar, es decir, una sociedad bastante cerrada a influencias extranjeras, obviamente encerrada entre montañas, lo que hace que la gente no conozca tanto lo que sucede afuera, lo que por supuesto los hace más tradicionalistas.
más conservadores, pero al mismo tiempo uno tiene al ladito a la Gran Persia, y al lado de Persia está Europa, del otro lado China, del otro lado, para el norte Rusia, para el sur India, es como wow, o sea, les tocó estar en el centro del gran camino del mundo, y bueno, y ahí radica su importancia geopolítica, su diversidad de culturas, es un cruce de caminos histórico, y de nuevo, un poco lo que decía Teresa, ¿no? De cómo es la gente y demás. Yo estoy enamorado de Afganistán, si pudiera volvería mañana, la verdad me duele muchísimo, muchísimo lo que está pasando, ver a la gente sufriendo, me pone terriblemente mal, porque principalmente sé que es gente buena. Cuando hablamos de líneas geopolíticas, disputas nacionales, cifras, atentados, en última instancia lo que estamos hablando es de mamás, papás, hijos e hijas, abuelos y abuelas, que en algunos casos ven truncos sus sueños, ven acabadas sus chances de progreso, o lo que sea, tienen que irse a su país con lo que eso cuesta, ¿no? O pierden a un familiar, o pierden su casa, o pierden lo que habían soñado, no sé. Me parece que en última instancia estamos hablando de eso. Yo estuve simplemente entre 10 y 15 días en Afganistán, no usé plata mía, la gente no me dejaba pagar absolutamente nada, se peleaban a ver a dónde me llevaban, a qué familia conocía. Estuve en el país de los hombres, no en el país de las mujeres, porque Teresa sabrá también que son dos países completamente diferentes, que en muchos casos, al menos para los hombres extranjeros, ni se vinculan. Pero digo, la gente que conocí es gente muy buena. Y bueno, a ver, entre 100 personas muy buenas y una persona muy mala que se inmola en un aeropuerto, lamentablemente es una sola contra 100, pero tiene una capacidad de daño enorme. Y bueno, ahí está un poco también la tragedia, ¿no? Pero bueno, más o menos una respuesta que engloba un poco todo, que es un popurrí, eso es lo que digo. Gracias, Fernando. Y vos justo hablabas de las mujeres y a mí me interesaba, Teresa, preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Cómo impacta esto en las mujeres? Y también vos traías la anécdota de tu amiga, que básicamente lo que te estaba diciendo es, ojo con la mirada occidental sobre nosotras, ¿no? Y eso también me interesaría que profundices, porque a mí me parece que es interesante para nosotros acá en Argentina, que tenemos una mirada bien occidental, tratar de ser como más empáticas y empáticos con una vida distinta a la nuestra, ¿no? Creo que también eso es parte de trabajar en derechos humanos, por supuesto. Bueno, yo siempre he sido muy crítica sobre lo que fue especialmente la presencia de tropas extranjeras en Afganistán, no solamente por la cuestión de tropas, sino simplemente porque veíamos lo que eran las consecuencias que estaba teniendo eso, ¿no? Pero sí siempre reconocimos que desde el 2001, si hay algo que sí avanzó en Afganistán enormemente, es el lugar de las mujeres. Cuando yo empecé a ir a Afganistán me pasó que, por ejemplo, de estar en un lugar en el sur del país y que una mujer se levante el burka y me muestre la cara quemada con ácido, porque era algo que le había pasado cuando estaba tratando de ir a una escuela, ¿no? También conocí mujeres que se emocionaban y me mostraban por primera vez en estos últimos años su carnet de identidad para poder votar, y decían voy a votar y estoy registrada, es decir, porque eran mujeres que ni siquiera tenían una identificación o que no eran parte de la sociedad. También conocí mujeres periodistas que tenían amenazas de muerte semanalmente por animarse a hacer su trabajo. Yo creo que si hay algo que sí avanzó, es que muchas de esas mujeres que antes, digamos, los que de alguna manera las perseguían o las lastimaban, tenían el aval del Estado, bueno, había un Estado que marcó la diferencia sobre lo que podían hacer las mujeres, los estudios que podían hacer, el trabajo que podían tener, y que de alguna manera las protegía. Igualmente esto también era una especie de utopía, ¿no? Porque así como hablaba también de los talibanes y que no son extraterrestres y que parte de su interpretación del Islam también acarrea lo que son temas culturales, muchas de estas cosas que, digamos, cambiaron o que mejoraron en todos estos años
en Afganistán siguieron pasando de alguna manera en zonas más rurales del país, ¿no? Vos vas a zonas lejos de Kabul y todavía las mujeres casi no son parte de la sociedad. A mí me ha pasado de ir a comer a la casa de gente con la que trabajábamos, por ejemplo, y yo me sentaba con los hombres a comer mientras las mujeres estaban en la cocina, es decir, ellas no venían a sentarse conmigo. Yo para poder sentarme con ellas me tenía que ir después a tomar té con ellas porque ellas no se iban a sentar con los hombres, como decía recién Fer, ¿no? son dos sociedades y hay una distancia enorme, y esto se ve mucho en las zonas rurales del país. Sí hubieron muchísimas mejoras, especialmente en las grandes ciudades, en Kabul, que cambió muchísimo desde que yo fui por primera vez, ¿no? Cuando iba ya las últimas veces empezamos a ver mujeres afuera de una peluquería, o en lugares de mujeres periodistas que aparecían con su hijab pero reportando, o en la televisión afgana, cosas que al principio no se veían. En la Universidad de Herat, que es algo que siempre destaco mucho, es que el 60% de los estudiantes de la Universidad de Herat hoy son mujeres y tienen las mejores calificaciones. Lo que hemos visto también que pasó con equipos de robótica, mujeres juezas, mujeres médicas, mujeres maestras, mujeres que llegaron a las Olimpiadas o a los Juegos Paralímpicos, como vimos ahora que no pudieron llegar, digamos, por lo que está pasando ahora. Pero sin querer también creo que es muy fácil hoy de repente agarrar y salir a preocuparse por las mujeres afganas, ¿no? Es como que de repente todo el mundo está preocupado sobre lo que le va a pasar a las mujeres afganas. Y a mí me parece muy interesante que ese cambio y la protección de sus derechos tiene que venir de ellas. Ellas en los últimos días hemos visto a muchas que se animaron a salir a la calle, que se animaron a presentarse a trabajar en la televisión nacional afgana, en donde tenían sus trabajos y pensaron en un momento que no las iban a dejar entrar. En los últimos años han surgido una cantidad enorme de organizaciones de mujeres que están presentes en Afganistán y que están dando la lucha y que van a seguir dando la lucha sobre lo que está pasando, digamos, sobre sus derechos y para defender todo esto que ganaron en este tiempo. Me parece que eso es algo que hay que destacar de los últimos años y que ellas mismas tienen que ir defendiendo, ¿no? Sé que suena por ahí medio frío decir, ¿no?, que ellas lo tienen que defender, y más cuando vas a tener a una persona enfrente como lo que podría ser un gobierno talibán. Pero yo creo que quedó demostrado que muchas veces esta idea de Occidente de querer implantar su visión de lo que es la libertad, su visión de lo que es la democracia, su visión de lo que tiene que ser un país, no funciona. El ejemplo perfecto de esto fue Irán. Antes de la Revolución Islámica, el Shah de Persia en ese momento había prohibido el uso del velo, por ejemplo, y la Revolución Islámica se fue gestando porque muchas mujeres en su momento decían, yo quiero tener derecho a usar mi velo, ¿y quién es el Shah para prohibirme usar? Yo creo que cualquier intento de imponer una cultura occidental o de imponer lo que tiene que ser nuestra concepción de la libertad eventualmente va a fracasar. Y por eso es tan importante en este momento que sean las afganas las que tomen la posta para esto, ¿no? Hay organizaciones de mujeres que han crecido en Afganistán en estos últimos años. Sí me parece importante que aquellas que están con riesgo de vida, por ejemplo, como pasó ya, que vemos que las están sacando, etcétera, me parece bien que tengan que salir del país porque su vida está en peligro, y la intención acá es que no se muera nadie. Pero creo que hay que tener mucho cuidado sobre cómo se manejan estos cambios, ¿no? Afganistán es un lugar en donde en algunos lugares es muy conservador. Yo, así como trato de contar mis experiencias porque son cosas que uno ha vivido, me ha pasado de estar en Kandahar, en el sur del país, y fuimos a entrevistar a un señor de la guerra. Estos señores de la guerra que siguieron existiendo mientras estaban las fuerzas de la OTAN en el país, es decir, no es que desaparecieron y que tenían hectáreas de opio y de amapolas y que se producía opio, etc. Yo fui a entrevistarlo. El idioma tradicional en esta zona es el pashtún. Entonces, yo le decía preguntas a mi productor, que era afgano, y un traductor, y a mí me mandaron al final de la cola, es decir, había una cola de un séquito que él tenía, y yo iba última. Y mientras iba atrás, me empezaban a tirar con naranjas, porque no querían ver a mujeres trabajando, y muchos eran chicos jóvenes, adolescentes, y este señor de la guerra a mí nunca me miró, es decir, yo le gritaba las preguntas a nuestro traductor, el traductor se las decía, me gritaba las respuestas, y yo le seguía preguntando. Entonces creo que incluso yo siendo occidental, digamos, te demuestra las dificultades que tenés a veces para poder llegar, digamos,
un poco al corazón, ¿no? de lo que está pasando, y en el caso de las mujeres, de todavía lo que tiene que cambiar. Pero me parece que es muy importante que sí, que exista presión de la comunidad internacional para que se respeten derechos. Creo que en este momento lo que hemos visto de los talibanes es que se van a respetar determinadas cosas, que las mujeres van a poder trabajar y estudiar de acuerdo a la ley islámica. Vamos a tener que ver qué tipo de interpretación se les da a eso. Me parece creo que hay muchas organizaciones del mundo, Amnistía es una de ellas, que van a estar monitoreando qué es lo que pasa en el terreno. Creo que hay una vulnerabilidad que tienen los talibanes hoy en día, que es ser que son dependientes de ayuda externa. Hoy en día ellos tienen que poder gobernar, necesitan plata para gobernar, y bueno, evidentemente si se cometen abusos, bueno, van a haber maneras de presionarlos. Creo que es muy interesante que siga habiendo un proceso de negociación, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué estamos haciendo hablando con estos radicales? No, hoy más que nunca hay que seguir hablando, hoy más que nunca hay que tratar de seguir entendiendo cómo piensan, de tratar de seguir tratando de forzar un gobierno de coalición en donde estén todas las voces representadas, ¿no? En un lugar en donde haya mujeres. Afganistán, en estos procesos de negociación, por ejemplo, había 2 mujeres cruciales en este proceso que existía entre el gobierno afgano, los talibanes y el gobierno de Estados Unidos en Doha. Bueno, que las mujeres puedan seguir teniendo espacios y que si no, bueno, que empiecen las denuncias. Un desafío enorme que tienen los talibanes es que al ser una organización vertical, pero al mismo tiempo tener muchos lugares a donde no llega el mensaje del jefe, el otro día dijeron que por favor les pedían a las mujeres que se queden en sus casas porque no estaban seguros si sus soldados iban a respetar lo que decía el gobierno central. Y eso es algo que sí está pasando en todo Afganistán y que pasa en un lugar en guerra, ¿no? Cuando vos estás en un lugar en guerra y cae un gobierno, hay caos en todos lados. Yo tengo, bueno, dos personas que conocí mucho en el 2001 que los mataron en su ingreso a Afganistán, más que nada por los que se suponía eran talibanes, pero que después no terminaron siendo talibanes. Entonces, en este momento hay una situación de caos generalizado en todo el país. Los talibanes están tratando de ir controlando diferentes partes y de formando gobiernos regionales y de negociando con gobiernos regionales, pero no se sabe bien cuál va a ser el mandato y si esos gobiernos y esos soldados en diferentes partes del país van a ir respetando lo que diga el gobierno central. Entonces creo que, bueno, estos son días de mucho caos. Entre todo esto, además, digamos, aparece, bueno, esto ya había habido 70 ataques en lo que va del año del Estado Islámico en Afganistán, pero bueno, eso agrega más al caos generalizado que ya hay, pero sí creo que bueno, hubieron muchísimos avances en estos años, porque había un Estado que protegía o que intentaba proteger mujeres, que bajaba línea sobre lo que estaba permitido y sobre lo que no estaba permitido. Y la gran pregunta ahora es qué tipo de Estado va a haber y qué tipo de protección van a tener las mujeres en su propio país. Muy, muy interesante. Bueno, tenemos 1 millón de preguntas, no les puedo explicar, así que voy a pasar a preguntas porque no vamos a llegar. Y muchos participantes, la verdad. Fernando, preguntan, ¿cuál es el motivo por el cual los habitantes huyen con tanta desesperación del país? Los que quieren huir, ¿por qué están huyendo? ¿De qué? ¿De su cultura? ¿De qué? Es la pregunta para vos. Acá seguramente que también Teresa puede agregar un montón. Yo además suscribo casi que al 100% de lo que ella acaba de decir. Me quedó un texto de una especialista académica, Carolina Braco, que decía: las mujeres afganas no quieren ser salvadas, quieren ser escuchadas. Y bueno, ¿por qué la gente huye? Básicamente porque los antecedentes no avalan a los talibán, seamos claros. Digo, todo el mundo, yo también, estamos deseosos, optimistas, analizando la situación internacional y buscando por qué hoy los talibán deberían ser, no voy a decir implantar una democracia liberal norteamericana, pero básicamente un gobierno razonable con derechos humanos básicos respetados. Obviamente todos tenemos esa expectativa, ojalá que así sea, pero la verdad es que los antecedentes del talibán entre el 96 y el 2001 no los avalan. Entonces, bueno, es lógico que mucha gente se quiere escapar, que mucha gente no quiera ser gobernado por ellos, principalmente, y como decía Teresa recién, en las grandes ciudades, que es donde
más se dieron los cambios. Yo estuve solamente una vez en Kabul, en 2019. Veía un montón de burkas, no es que las burkas nacieron con los talibán, pero también veía algunas chicas manejando. Digo, bueno, esas chicas que estaban manejando deben tener muchísimo miedo, sin duda, de no poder volver a ejercer y llevar a cabo su vida como la venían haciendo. Hay que sumar también a un montón de gente que trabajó para la intervención extranjera, y esto no significa que sean ni traidores, ni cipayos, ni nada. En un país muy pobre, viene alguien y te dice, tengo un trabajo de intérprete, de traductor, de enfermera, de chofer o de cocinero, ¿te pago tanto por mes? Sí, por supuesto, digo, tampoco es que estas personas que trabajaron para los ocupantes deben ser sindicados como traidores, pero bueno, de nuevo, los antecedentes no avalan a los talibán. Ojalá que cambie la cosa, no lo sabemos, creo que todos estamos a la expectativa. Creo que también hay minorías étnicas que tienen muchísimo miedo, como los hazaras, que en su momento fueron muy, muy, muy castigados. Digo, uno entiende la desesperación de las personas por huir, porque sabe y conoce un montón de historias de gente que la pasó muy mal con los talibán. ¿Eso quiere decir que van a hacer exactamente lo mismo? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Hay señales que nos indican que sí, como todo lo que documentó Amnistía en este tiempo en Ghazni o en otras regiones. Hay señales que nos indican que no, como líderes talibán participando de ceremonias chiitas por Ashura, cuando hace poco tiempo los chiitas eran por poco apóstatas infieles. La verdad es que hoy creo que todos los periodistas estamos medio en un terreno a oscuras, a tientas, tratando de agarrarnos de algunas cositas que vemos para definir qué tipo de gobierno va a ser. Concuerdo 100% con lo que decía Teresa, que además de todo, no es lo mismo un talibán en una ciudad que el mensaje que le llega al talibán en un pueblito. Digo, no es una cadena de mando completamente unificada, más en un país tan caótico. En muchos casos me parece también que en un pueblito de 1000 personas, el hecho de que un gobernante talibán reemplace a otro es simplemente que el abuelo de un clan reemplazó al primo de otro, que todo el mundo se conoce con todos, y en muchos casos llegan a haber incluso venganzas y rencillas interpersonales que a veces ni siquiera tienen que ver con interpretaciones del Islam, sino ahora que estoy en el gobierno me voy a vengar de cómo me hiciste aquella vez cuando vos gobernabas. Entonces, bueno, es evidente que formar un gobierno unificado es un trabajo todavía muy, 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 muy arduo. Ya ni me acuerdo qué estaba contestando, la verdad. me perdí completamente. Bueno, no sé, eso. Ya, No, me contestaste bien, pero tomando tu respuesta, le voy a preguntar a Teresa otra pregunta que se liga a la tuya, que es, acá un participante dice, la cultura afgana está atravesada por la religión. ¿Es posible acordar un gobierno de coalición con una interpretación tan diversa de sus creencias? Bueno, es el gran desafío, ¿no? Algo que intentaron hacer en estos últimos años, es decir, había un presidente, trataban de que haya participaciones de hazaras, tayikos, uzbecos, de las mujeres en sí. Yo creo que es el gran desafío y la gran pregunta que nos hacemos todos, no sabemos, es como decía Fer recién, ¿no? Hay que ver si los talibanes siguen de alguna manera atrapados o metidos en esta negociación que está teniendo lugar. Para mí lo peor que puede pasar en este momento es perder contacto, ¿no? Que se rompa toda relación entre los talibanes y los otros, digamos, afganos, Hamid Karzai, entre tantos otros que están participando en estas negociaciones, para tratar de forzar. Recién estaba viendo, por ejemplo, el hijo de Mohammad Shah Massoud, que era famoso en su época como el León del Panjir, ¿no? Que fue asesinado por Al-Qaeda antes de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Bueno, su hijo es un importante combatiente y figura en la zona de Panjir en Afganistán, y él estaba diciendo que estaba listo para negociar, para formar parte del gobierno, pero al mismo tiempo lo último que supe es que había fuerzas talibanes yendo para ese territorio. Bueno, hay que ver a qué, ¿no? Entonces, el gran desafío es ver qué van a hacer los talibanes en el poder. Hasta ahora no lo sabemos, y todas estas cosas que siguen pasando, ¿no? De caos, de evacuaciones en el aeropuerto, de aviones despegando cada 5 minutos, de los talibanes
empezando a decir a los americanos, a los norteamericanos que se están llevando los cerebros de Afganistán, del no permitir la llegada al aeropuerto, de las búsquedas casa por casa de algunas personas que sí han pasado, tal vez no es tan grave como se muestra, pero sí también están pasando. Entonces, creo que hay mucho caos en este momento como para saber qué va a salir de todo esto, ¿no? En este momento todavía parece un país en guerra. Es decir, por más de que los talibanes llegaron y están tratando, no, parece no, es un país en guerra, ¿sí? Te lo diría más claramente. Es como que de repente se dice, llegaron los talibanes a Kabul y se terminó, y no es lo que está pasando en el terreno, ¿no? Lo que está pasando es que se están evacuando a miles de personas todos los días, la gente no puede llegar al aeropuerto porque se pusieron diferentes checkpoints o puestos de control antes de llegar a esa zona, hay atentados terroristas, hay diferentes tipos de conflictos a lo largo de todo el país. Entonces, bueno, hay que ver cómo se logra negociar con todo esto. Como digo, siempre creo que es un poco la presencia internacional, que no es solamente, cuando hablamos de presencia internacional, la presencia de Estados Unidos o de Europa, también es la presencia de países árabes, que puedan sentarse a hablar y hablar de un mismo idioma y desde una misma religión y decir, mira, el camino es este, se puede lograr, se puede hacer. Entonces me parece que todo esto que va a pasar en estas próximas semanas es crucial, pero en este momento, como están las cosas en el país, es muy difícil saber qué va a salir de todo esto, ¿no? Tenemos así algunos vestigios o cosas que han dicho los talibanes, pero digamos, ¿qué van a hacer con eso? Si eso se va a concretar o se va a respetar, es la gran intriga que tenemos todos. Y tengo una pregunta de las que me hacen acá, Fernando. Dicen, Fernando, si podés contar un poco más sobre el Afganistán de los varones y el de las mujeres, como esas diferencias, para entender mejor qué es el Afganistán de varones y por qué hay dos Afganistanes que hacías vos referencia. Bueno, básicamente porque es un país en donde hay una segregación de sexos muy importante por cultura, por religión. No son todos ni todas desde ya. Hay diferencias, particularmente creo en las ciudades que son más cosmopolitas, gente que fue a Europa, volvió, gente que está en contacto con, no sé, series de Netflix, vamos a decir, por decir, pero después está clarísimo, es exactamente lo que decía Teresa. Si a mí se me ocurriese fundar en Argentina el partido talibán imponiendo separación de sexos y no sé qué, no duró ni 5 minutos porque no representa a absolutamente nadie. Si los talibán nacieron, tuvieron éxito y ahora, digamos, llegaron al poder y demás en Afganistán, es porque nos guste o no, representan, digamos, a parte de la sociedad. Digo, yo estuve alojado en casa de un amigo en Mazar-e-Sharif, que por supuesto no era talibán, de hecho los odiaba, era en una región particularmente combativa contra los talibán. ¿Ahí se me escucha? A ver. Me avisan que mi audio hace ruido. Interferencia. Cuando te moves en realidad. Ahora Ok, no, bueno. sí, tal vez porque estoy jugando con el cable de ansioso, debe ser por eso. Digo, yo estaba alojado en casa de un amigo mío en Mazar-e-Sharif, odiaba a los talibán y estuve 3 días en la casa de él. Y él vivía no solamente con su mujer, porque además las casas son otro tipo de arquitecturas, las familias son otro concepto completamente diferente. Vivía con su mujer, las 3 hermanas de su mujer, digo, había un montón de personas viviendo en esas casas, y yo en los 3 días que estuve jamás le vi la cara a la chica, que además me cocinaba todos los días, digo, y yo le agradecía a él para que le diga después a ella. Cuando yo me fui de Mazar-e-Sharif, él, de parte de ella, me dio un regalo para mi mamá, que era un pañuelo afgano. Yo en ese momento me puse a llorar, porque digo, alguien a quien jamás le vi la cara en mi vida, y sin embargo me está dando un regalo, digo, me ayudó todos estos días sin conocerme. Hay muchas cosas que hacen clic en la cabeza de uno cuando ve cosas tan diferentes. A ver, básicamente sí, hay 2 países. Después, bueno, yo hablaba con otros amigos en Kabul, una ciudad de nuevo cosmopolita, más abierta. Ahí ¿cómo conocen a las chicas?
No, bueno, el que tiene auto tal vez para en una esquina, le habla, le saca el teléfono. Y en el WhatsApp también tienen puesto velo o no. No, en la foto de WhatsApp son ellas. Bueno, le preguntaba un montón de cosas sobre sexo, sobre relaciones cotidianas, la universidad. Digo, hay cosas que realmente a nosotros nos cuestan mucho, mucho, mucho entender, pero creo que en última instancia, digo, si uno llega al final de todo y uno rastrea en el último porqué de la razón, todo en última instancia se termina resumiendo en la palabra orden. Es un orden en el que ellos vivieron, crecieron, que les cuesta que cambiarlo, y menos si se los cambian desde afuera. Obviamente hay gente que le teme al cambio, nos pasa a todos también. Pero bueno, a ver, esa es mi experiencia. Yo estuve 15 días en Afganistán, conocí una mujer, ¿me acuerdo? Además de esta chica que en realidad no la conocí, una mujer, fui a la casa de un amigo en Kabul y me dijo, hola, te presento a mi mamá, es médica, llegó sin velo, nos sirvió té, para mí fue como, wow, no era lo normal, me parece, pero pasaba también. Pero bueno, sí, es un país completamente separado, ¿no? En cuanto a sexos, la verdad es esa. ¿Querés agregar algo sobre esto? Así, ¿tenés algo para agregar sobre la división varones-mujeres? No, no, que es tal cual como lo describe, me encanta tu manera de contarlo, ¿no? Porque es así. Y a mí me pasó, especialmente que siendo periodista, y yo, bueno, fui varias veces, pero las últimas 3 veces iba trabajando para Al Jazeera, ¿no? Entonces me tocaban rotaciones de un mes. Entonces me pasaba un mes ahí, yo llegaba como a cargo de nuestra oficina ahí y tenía que trabajar con muchos afganos que trabajaban con nosotros, entonces iba a la casa de uno y yo era como la única mujer que comía en el lugar y las mujeres de ellos, pero no las querían mezclar conmigo porque yo tampoco era una muy buena influencia, porque claro, estaba... Entonces yo siempre me acuerdo de molestarlos y decirle, dale, tráela acá, que se siente con nosotros, no sé qué, y nunca lo logré, pero sí lograba irme a reuniones de mujeres solas, que para mí eran fascinantes, ¿no? Como de juntarme con mujeres periodistas, que me contaban un poco todo lo que digamos, las dificultades que seguían teniendo ellas también, porque también les pasaba que había una chica que usaba hijab, porque a mí me parece importante destacar que vi que empezó a circular una imagen en estos últimos días de una periodista de CNN que de repente aparecía como casi toda tapada y de repente con un hijab, ¿no? Entonces decían antes y después de los talibanes. Y me pareció como tan... Nada, digamos, yo siempre que estuve en Afganistán me tapé la cabeza, nunca pude salir con la cabeza destapada en Afganistán en ninguna parte, en algunos lugares hasta usé un burka porque era por un tema de seguridad, etcétera, porque eran zonas sí, ya con talibanes o con presencia, nosotros sabíamos que había habido enfrentamientos y había talibanes y por seguridad me pedían las personas con las que estaba trabajando que nos tapemos, pero siempre usamos hijab para trabajar, es parte de, ¿no? Y estas mujeres con las que hablaba, que eran periodistas que tenían que ir a entrevistar a alguien, por ejemplo, iban con el hijab, pero nunca se podían reunir con hombres que les pedían como que estén más tapadas, etcétera, porque directamente no las aceptaban. Entonces todo es como una pelea constante contra sectores muy, muy conservadores. Obviamente que, como explico siempre, ¿no? Esto era en Kabul, después salís un poco a zonas rurales y es otra realidad absolutamente. Es como que la mujer en sí, y no por un tema religioso, sino por un tema cultural, no es parte de la sociedad, ¿no? Es como que la mujer salga, trabaje, hable con otros, vos vas a comer y ellas están en la cocina, y el resto hay reuniones que pasan, etcétera, pero es muy impactante, y me encanta como lo describiste, ¿no? Estos dos mundos que son tan distintos y a la vez tan fascinantes, ¿no? Porque cuando el poder entras en ese mundo de las mujeres también es fascinante, porque empezás a escuchar todo, ¿no? Las luchas personales, bueno, los dramas, es decir, matrimonio infantil con hombres de 30 años, digamos, y todos los problemas sociales que existen en Afganistán hoy,
que tampoco se resolvieron, ¿no? Es como que esos son, como digo siempre, para mí estos son cosas que tienen que ir cambiando y que los tienen que ir cambiando los afganos, y que son luchas propias. Creo que cualquier imposición del exterior, por lo general, es contraproducente. Acá te preguntan si podrías hacer algún comentario sobre el califato pretendidamente buscado instaurar por el Daesh o el Talibán. Bueno, ¿es para mí? Sí. El Estado Islámico empezó a surgir en Afganistán, si mal no recuerdo, en el 2015. Y se empezó a formar con lo que eran islamistas pakistaníes y algunos desencantados de los talibanes que se empezaron a unir. Y desde entonces empezaron a llevar a cabo atentados terroristas en diferentes partes contra fuerzas de la OTAN, contra Estados Unidos, contra el ejército afgano, pero también contra, por ejemplo, los hazaras, o lo que son chiitas, de una rama del Islam que son chiitas, y los consideran infieles, etc. Hubieron muchísimos ataques contra los hazaras. Es un tema de enorme preocupación, al menos para organizaciones de derechos humanos, etc., porque siempre han sido muy perseguidos en Afganistán. Y bueno, y ahora lo que vemos es, la intención es armar lo que sería un Estado Islámico, otro Estado Islámico, porque no es el mismo que los talibanes. Hay una importante diferencia entre los talibanes. No son tantas las diferencias en concreto, pero el origen, el Estado Islámico en sí es salafí, que es una rama del Islam muy radical. Los talibanes es más una rama que se llama deobandi, que es, ya sé que es complicado y son todos estos nombres, pero hay más y más y más y más, pero es muy influenciado por lo que fue los musulmanes en India que lucharon contra la ocupación inglesa, que era una cosa como muy pristina del Islam purista del siglo VII, etc. El otro día escuchaba justamente a un chico que hizo un tuit, y yo conocí gente así, pero me llamó la atención con la claridad que lo explicó, ¿no? Que él decía, yo fui un islamista radical, y hoy dejé de serlo. Y la razón por la que lo era, es porque nosotros tenemos muy poco, es decir, hemos sido humillados, hemos sido, la hegemonía de Occidente en muchos de nuestros países fue devastadora para nosotros, y en donde podemos mirar en un periodo de resplandor, de crecimiento, es en el siglo VII. Entonces es como que vuelven a esa visión del Islam inicial, como que eso, digamos, les va a dar un poco ese lugar que se fueron perdiendo en muchos países, y en muchos países no solamente por Occidente, sino también por gobiernos corruptos que nunca terminan de darle a la población lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, hay una mezcla grande, pero bueno, el objetivo del Estado Islámico hoy es ese, es crear un Estado Islámico con visión más salafista, o lo que fue el Estado Islámico en su momento en Siria o en el norte de Irak. Han atacado a la población local, chiitas en su mayoría, también a los otros, y bueno, hay que, digamos, todavía me estoy recuperando de ver los atentados de Kabul de hoy, que se los están adjudicando ellos, que en realidad se llaman el Estado Islámico de Jorasán, pero es una rama fuerte, compuesta más que nada por pakistaníes y afganos radicales, que están operando en la zona, y que bueno, ya en lo que iba del año hay como 70 ataques de ellos hacia los hazaras, que es este grupo étnico en Afganistán, pero también hacia la policía, hacia el ejército afgano y tropas extranjeras. Fernando, ¿cuál crees que debiese ser la postura de Estados Unidos y de las potencias occidentales en esta situación? ¿Y cuál sería la influencia, y cómo crees que juega China en todo esto? Bueno, no sé, no lo sé. Creo que cualquiera excepto la ocupación, digamos, por empezar. Digo, esa descartada, no solo por convicción personal, sino porque se demostró un fracaso, listo. Así que no a la ocupación. Creo que, como dijo antes Teresa, es importante eso, no cortar el diálogo, pero al mismo tiempo presionar con que se respeten ciertos derechos, ¿no? A ver, es importante también informar de lo que pasa, dar a conocer otras voces. Creo que nuestro trabajo como periodistas a veces es eso, y mantener el interés despierto de la sociedad, porque seamos sinceros, todo el mundo hoy está hablando del atentado tristísimo
en Kabul, porque bueno, hay muchas circunstancias que hacen que el atentado sea de interés mundial para gran parte de la sociedad, pero hace 2 meses hubo un atentado en una universidad en la que solo estudiaban mujeres y mataron como a 60 chicas y no se hablaron ni 5 minutos. Entonces, bueno, si uno mantiene la visión ahí, entonces se va a poder seguir hablando, y mientras más se hable, más se va a poder entender, y mientras más se entienda, mejores cosas se van a poder hacer, sean cuales sean. Entonces creo que en ese sentido, bueno, nuestro trabajo en tanto comunidad internacional es mantener el interés activo, contar lo que está pasando, dar voz a personas desde allá, que se entienda más. Nosotros como argentinos encima estamos en un confín del mundo, lejos de todo, y muchas veces no podemos entender lo que pasa en estos lugares que están medio en el centro de todo. Hoy en día, a ver, guste o no, hay que aceptar que hubo una guerra, una ocupación o lo que sea, y de esa ocupación salieron ganando los talibán. Y bueno, hay que lidiar con eso y tratar de que ese lidiar conlleve lo mejor que pueda hacer para el pueblo afgano. Creo que es importante, creo que los talibán, como dijo antes Teresa, necesitan de la comunidad internacional. Entonces, bueno, vamos a aprovechar ahí ese resquicio que queda para tratar de mínimamente ser escuchados con ciertas ideas. Creo que hoy en día, sinceramente, la mejor forma de ayudar es que el tema no muera, darlo a conocer, escuchar voces, mostrar otras perspectivas, que la gente entienda, porque tampoco es que con eslóganes se van a solucionar los problemas. Y China, bueno, a ver, yo siempre me gusta decir lo mismo, ¿no? En 1998, en el bombardeo de Belgrado, en los Balcanes, Estados Unidos, lo voy a poner entre bastantes comillas porque fue la explicación oficial, sin querer, bombardeó la embajada china y mató a 3 personas que estaban en la embajada china en lo que en ese momento era Serbia o Yugoslavia o como queramos llamarlo. Eso fue en 1998. En términos históricos fue ayer. Imaginémonos hoy lo que pasaría si Estados Unidos, sin querer, bombardea una embajada china en cualquier parte del mundo. Es algo que directamente ya no puede pasar, no existe. Y solamente pasaron 23 años, lo cual en última instancia nos habla de que hoy el peso geopolítico de China aumentó exponencialmente. Creo que nunca antes habíamos visto un país que tan rápidamente ascienda así de un lugar marginal al lugar casi de pelearle a la otra superpotencia. China limita con Afganistán, además, son 70 kilómetros en un lugar que se llama el Valle del Wakhan, también otra creación de las potencias occidentales que hacen que China hoy limite con Afganistán, con lo cual es evidente que China puede jugar un rol muy importante. No sé cuál va a ser, sinceramente. A ver, a simple vista uno pensaría que van a necesitar del dinero chino para reconstruir el país, pero no lo sé. Lo único que sé es que si uno compara la China del 96, cuando los talibán llegan al poder, y la China de 2021, son 2 Chinas completamente diferentes, incluso en la importancia que le dan al papel que juegan en la comunidad internacional. Afganistán podría ser una parte muy importante de la nueva ruta de la seda, que China está ya desarrollando desde hace mucho tiempo. Puede haber también gasoductos, oleoductos que pasen. Las posibilidades son ilimitadas, la verdad es esa. Pero bueno, no sé, lo único que sé es que la China de hoy y la China hace 25 años son completamente diferentes en todo, en todo. Gracias. Bueno, contesto una pregunta que viene hacia Amnistía y después voy a Teresa para la última pregunta. Como dije al inicio, tenemos una acción de firmas que no estamos desarrollando solamente en Argentina, y parece una pavada cuando Amnistía junta firmas, y no es una pavada porque todas esas firmas que se juntan en Argentina y en más de 160 países en el mundo se acumulan y se envían estratégicamente a distintas personas clave y países clave que se tienen que sentar, como decía Teresa, a generar presión en este país. Entonces, los invito y las invito a que firmen
y que realmente nos apoyen con eso, porque es lo que estamos haciendo en la Amnistía Internacional, aparte de otras cuestiones que comenté al inicio, como sacando gente que tiene que salir, dando apoyo económico, psicológico, y bueno, y haciendo mucho lobby en lo que es Naciones Unidas y los países domésticamente. Teresa, la última pregunta, ¿qué crees que se puede hacer desde Argentina? ¿Cuáles son los te voy a hacer esto, digamos, ¿qué crees que puede hacer Argentina como país, la Cancillería Argentina? No somos el país más clave para esto, pero tenemos un rol en el Consejo de Derechos Humanos. También que nos cuentes, cuando vos decías, es importante que no se sienten solo en la mesa de negociación países de Occidente, sino países árabes. ¿Cuáles son esos países clave? Y un poco también lo que le preguntamos a Fernando, ¿no? ¿Cuál ves que es el rol de Estados Unidos, China, Rusia, digamos, de los grandes jugadores de la mesa? Bueno, yo creo que desde Argentina, bueno, lo que están haciendo ustedes es seguir exigiendo el respeto de derechos humanos, tratar de ver cómo se puede Argentina involucrar en lo que va a ser esta movida de refugiados. Estamos hablando no solamente lo que está pasando en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Digamos, se está preparando Europa para una crisis de refugiados de una enorme magnitud, de gente que va a empezar a salir desesperada del país, que ya está tratando de salir desesperada del país. Es decir, nosotros solamente estamos viendo un pedacito de lo que está pasando, que es en el aeropuerto de Kabul. Pero cuando vos esto lo ponés a nivel nacional, la cantidad de gente que se quiere ir del país porque está asustada, porque tiene miedo, es inmensa. Entonces creo que en algún momento va, digamos, a haber un pedido de asistencia de países que estén dispuestos a recibir gente durante un tiempo, organizaciones de mujeres que están muy expuestas, entre otras cosas. A mí me encantaría poder transmitir lo difícil y transmitirle a esos migrantes también lo difícil que es lo que los espera, ¿no? Yo acabo de volver ahora de una crisis de migración enorme que está pasando en América Latina, de gente de Haití, de Cuba y de Venezuela que están cruzando el Darién, que es la selva más peligrosa de América Latina, para llegar a Estados Unidos. Y cuando ves las cosas que vive la gente en esos viajes de refugiados, como migrantes, son terribles. Hablamos de violaciones, de robos, de maltratos, de niños desnutridos, de gente que queda tirada. Cuando vos veías las imágenes, bueno, de los refugiados desesperados desde Siria, bueno, es muy posible que esto empiece, bueno, ya venía pasando con afganos, pero que sea masivo, ¿no? Entonces el gran desafío de la comunidad internacional hoy es prepararse para eso. Creo que Argentina podría tener no un rol importante, porque nada, somos un país, como bien lo decías, ¿no? Latinoamericano, con nuestros problemas enormes que tenemos hoy en día, como todos los países de la región, pero sí tratar de estar presentes, sí mandar ese mensaje de que se va a estar mirando lo que hace el gobierno, y digamos, las medidas que se tomen desde ese nuevo Estado afgano. Cuando hablaba Fer sobre China, me vino a la cabeza algo que siempre ves por parte de China, que China es un país pragmático, hacen negocios. Ellos van a relacionarse en donde haya negocios y por lo general no les importa, digamos, qué termina pasando en los países a los que van. Que si lo ves en Venezuela, cuando empiezan sanciones de Estados Unidos, etc., China llega y mientras le garanticen que determinados pozos de petróleo sigan funcionando, que van a poder procesar, refinar, llevarse el petróleo, ellos siguen funcionando, no hay un cuestionamiento. Y me parece que China también, como tiene frontera con Afganistán, esa zona es una de las en donde justamente está la población musulmana de China, en la frontera con Afganistán. Y hoy en día China tiene más de 1 millón de uigures, que es un grupo étnico que está en China, que hablan y han denunciado más de 1 millón de personas en cuasi campos de concentración, justamente porque tienen miedo desde lo que es el terrorismo, islamismo, etc. Entonces, creo que China ya se reunió con los talibanes, están viendo, se especula que Afganistán tiene hasta 3 trillones de reservas en mineras, en gas, en petróleo, etc. Los chinos ya están viendo que ahí hay un interés, no creo que tengan ningún problema en qué tipo de gobierno va a haber, ellos van a ir a hacer negocios, pero también tienen que dar muchas respuestas sobre lo que pasa en su propio territorio, ¿no? Bueno, espectacular, la verdad, súper agradecidas, súper interesante. Lamento no haber podido hacer todas las preguntas, hay más de 30, la verdad es que no nos da el tiempo, hay un montón de gente conectada,
Es nuestra charla más exitosa, debo decir. Y bueno, le doy las palabras de cierre a Rafa y súper agradecidas desde Amnistía con Teresa y Fernando. Gracias, Marie. A mí me toca, bueno, cerrar agradeciendo a todo el equipo de Amnistía que hizo posible que en una semana hiciéramos esta charla, a Laura, a Tomás, a Ceci, a Gustavo, a Paola, bueno, a todos ellos, gracias por hacerlo posible. Gracias, Teresa. Gracias, Fernando, por la predisposición. Hemos salido acá sabiendo un poco más de la sociedad y la situación y de la cultura afgana. Yo confieso que entendiendo las preocupaciones y las condenas a las políticas de ocupación tan tristemente célebres de los Estados Unidos alrededor del mundo, yo confieso estar atravesado un poco por el proceso de desconstrucción que vivimos los varones argentinos, y de reconocer y de pelear una agenda muy fuerte para Amnistía de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, con esta idea de aceptar, bueno, como relataban bien ustedes, las situaciones de vida totalmente diferentes de las mujeres, en el caso de Afganistán, con relación a su relación con los varones afganos. Entonces, ¿cómo podemos, y lo dejo como una reflexión, ¿no?, para al aire y para futuras conversaciones, ser tolerantes con esas particularidades culturales, a la vez que, no sé, o somos didácticos, o somos de algo que nosotros queremos, que no lo hacemos por una imposición ideológica, que no lo hacemos por un mandato imperialista, ¿no?, sino que lo hacemos porque creemos que esa es la mejor manera de vivir en sociedad, los seres humanos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí hay algo sobre lo cual me parece que hay un campo para conversar, que tienen desafíos, y obviamente sin querer cambiar las culturas, pero uno no es que sea occidentalista, porque nosotros no lo somos. Amnistía, la verdad, cuando uno conoce la organización internamente, no lo es. Pero bueno, ese es un desafío que tenemos, cómo somos respetuosos de otras culturas y cómo a la vez tratamos de transmitir aquellos valores que a nosotros nos parecen que hacen a una sociedad más justa y más acorde con los valores de los derechos humanos, que en este caso es la igualdad entre el hombre y la mujer, y que todos, sin independencia de nuestro sexo, nuestras opciones sexuales. Ahí había una pregunta sobre la comunidad LGTBI, cómo eran estas sociedades. Entonces, cómo nosotros podemos respetar la diversidad cultural, las diversidades sexuales, las comunidades. El sexo, esto no es una imposición, es una cuestión de opción. Entonces, me parece, estas discusiones me parecen muy interesantes para continuarlas más adelante. Y cierro agradeciendo a todos los que se sumaron a la campaña de firmas, y insisto en lo que mencionaba Marie. Es muy importante las acciones de Amnistía. Amnistía es lo que es por las acciones de firmas, que hace 60 años son muy importantes, ejercen presión, y es una manera muy concreta de colaborar y ayudar a la situación que hoy están viviendo el pueblo y particularmente las mujeres afganas. Así que nuevamente, muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Fer, gracias, Marie, estuvo impecable, a todo el equipo de Amnistía y a todos los que están del otro lado, que lamentablemente no los podemos ver, y nos estamos viendo, y en las redes podrán seguir todas las acciones que estamos emprendiendo. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Chao.